Y para fortalecer nuestra capacidad para resolver conflictos, recordaremos algunas habilidades necesarias que hemos visto antes, entre las principales, la escucha activa, a través de la cual nos comunicamos colocándonos en el lugar del otro. También la habilidad para tomar decisiones que nos permite identificar las posibles alternativas y consecuencias de los caminos que elegimos tomar. Ahora tenemos un audio de Lina, ella es de Loreto y nos quiere contar una historia. Hola, soy Lina, vivo en Loreto. En mi pueblo tenemos la costumbre de celebrar el primer corte de cabello de un niño o niña. Se da cuando tienes entre los 6 y 8 años. Lo llamamos Lanta Pitina. Allí los padrinos contratan la música y la bebida para la reunión. Sucedió que el día mismo que se iba a celebrar esta reunión en mi casa, mis amigas habían quedado en ir a la feria que estaba en el pueblo y yo quería ir con ellas. Se lo dije a mi mamá, pero ella me dijo que tenía que ayudar a preparar la comida para los padrinos, que me olvide de la feria y ya vendrían otras. Me sentí muy triste porque me parecía que no me entendía y además yo no estaba interesada en esa reunión, no sentía que fuera algo mío. Estuve disgustada mientras le ayudaba en la cocina y mi mamá me observó y me detuvo toda para conversar. Le dije que estaba molesta porque no iba a salir con mis amigas por cumplir con una costumbre que yo respetaba pero no compartía. Mi mamá se sorprendió mucho al escucharme y me dijo que esta ceremonia se realizaba en generación y que es un ritual que marca de un hijo con sus padrinos y acerca a las familias. Me recordó que yo también tuve mi ritual y que al ser parte de la familia debería participar en el de mi hermana. Luego me dijo que me comprendía y buscamos opciones. Entre ellas era que yo fuera más temprano a la feria por un par de horas y luego regresaría a casa para ayudar a participar de la reunión. La otra opción fue invitar a mis amigas a la fiesta. Con ambas opciones estuvimos de acuerdo y sentí que nos escuchamos. Esto me pasó el año pasado y en la actualidad me ha servido para entender más a mis padres y ellos a mí. Comprenden mis preferencias y necesidades y yo comprendo y respeto las costumbres familiares, el porqué de cada costumbre, ya que dan por sentado que seguir, sino que las tengo que entender. ¡Qué fabulosa experiencia! Además he aprendido un nuevo término, Lanta Tipina. Sí, yo tampoco conocía ese término. De hecho, conocía a los padrinos de agua de socorro y otros de uñitas, que también se da en Lima, pero no los de cabello. Ahora reflexionemos todas juntas y juntos con los mensajes que nos deja la historia. Es hora de tener a la mano nuestro lápiz y papel. Entonces, ¿podemos comenzar? La primera pregunta es: ¿de qué forma se resolvió el conflicto entre Lina y su mamá? Repito, ¿de qué forma se resolvió el conflicto entre Lina y su mamá? ¿Te has visto alguna vez en una situación similar con tu familia o amigos? Repito, ¿te has visto alguna vez en una situación similar con tu familia o amigos? Katy, ya tenemos algunas respuestas a nuestras preguntas. ¿Qué esperamos, Luis? Empecemos a compartir las respuestas de nuestros oyentes. Manuel nos comenta que Lina logró resolver el problema con su mamá porque ambas se escucharon y comprendieron sus sentimientos mutuamente. Por un lado, el deseo de Lina de compartir con sus amigas en lugar de estar en una actividad familiar que no comprendía, y por otro lado, el deseo de su mamá para que Lina la apoye en la actividad, suponiendo que su hija entendía la importancia de esa actividad para la familia. Manuel nos cuenta que antes pensaba que sus padres no le comprendían y no decía nada, solo se molestaba y prefería estar solo. Pero ahora se ha dado cuenta que cuando habla con ellos, siente que lo comprenden y puede comunicar lo que siente y piensa. Abril menciona que Lina y su mamá han planteado posibles soluciones para que ambas se sientan bien, pero si no lo hubieran conversado, se hubieran quedado molestas una con la otra. Abril menciona que una vez dejó de hablar a su amiga del colegio cerca de un mes,
porque se molestaron una con la otra, pero nunca hablaron directamente de lo ocurrido, hasta que un mes después, unas amigas en común las convencieron para que conversen y se dieron cuenta que fue un malentendido y por no hablarlo podían perder una linda amistad. Si nos están sintonizando recién, les recordamos que este programa de tutoría es para primero y segundo de secundaria. Y llegó el momento, Luis, con la seriedad del caso. Revisaremos algunos aprendizajes relacionados con el tema de hoy. Es que el aprendizaje es cosa seria, Katy, pero también es entretenido. A mí siempre me gusta descubrir lo que aprendo día a día. Comencemos descubriendo qué son los conflictos interpersonales. Son situaciones en las que tenemos posiciones encontradas porque pensamos diferente o queremos cosas distintas. El conflicto forma parte de nuestra vida en sociedad y refleja lo diversos que somos. El manejo de conflictos interpersonales es la capacidad para enfrentar los conflictos con los demás de manera flexible y creativa, sin agresión, identificando en ellos oportunidades de cambio y de crecimiento personal y social. Recordemos que aprendemos mucho de los conflictos, porque son oportunidades para poner en práctica nuevas habilidades para relacionarnos con los demás. Además, en el proceso de la resolución del conflicto, logramos conocernos más. Quizás es la mejor lección. A veces suponemos que a todos nos interesa algo similar y cuando vemos que no es así, nos cuesta entender la perspectiva del otro. Para resolver el conflicto, buscamos el bien común, construyendo la mejor solución posible para todas y todos que permita sentirnos escuchados, tomados en cuenta y satisfechos con la opción que decidamos en conjunto. A veces pensamos que un conflicto y una pelea es lo mismo, pero no lo es. Las peleas se dan cuando tenemos un mal manejo de los conflictos, que nos llevan a la violencia o agresión. El conflicto que vimos en la historia se llama conflicto intergeneracional y se da cuando los abuelos o padres creen y realizan prácticas que los más jóvenes no comprenden o no quieren seguir porque tienen distintas formas de pensar. A veces las generaciones más jóvenes desean incorporar nuevos elementos de su agrado a ciertas costumbres familiares y los abuelos desean que se queden como están. La comunicación asertiva y la empatía es la mejor solución a este conflicto. Y para ello, ambos deben escucharse mutuamente y entender la postura del otro. Eso me recuerda a lo que está sucediendo ahora, luego de la cuarentena. Sabemos que debemos seguir cuidándonos. Sin embargo, algunos jóvenes ya quieren salir a ver a sus amigas y amigos y entre ellos se pasan mensajes comunicando que ya terminó la cuarentena y que ya no hay necesidad de estar aislados. En estas circunstancias, sus padres saben que tienen que seguir cuidándolos y restringen su salida fuera de casa, generándose así un conflicto familiar difícil de resolver si no se escuchan y buscan posibilidades para que todos se sientan bien y a salvo. Y es que, para poder escuchar y dialogar, es importante mantener la calma y no dejarnos llevar por nuestras emociones. Cuando se presenta un conflicto, nos puede dominar la ira y tenemos deseos de imponernos así frente al otro, y ello podría llevarnos a agredir y no respetar los derechos de los demás. Y si queremos que la solución sea justa, tenemos que tener claro que ambas partes tienen derechos y deben ser respetados. En nuestro contexto actual, de tantos cambios y retos, tenemos un reto mayor. El de controlar nuestras emociones para poder comunicarnos adecuadamente y resolver conflictos sin llegar a la agresión, buscando siempre la satisfacción de ambas partes. Si aprendemos a mantener el control de nuestras emociones, saldremos mucho más fuertes de esta situación. Recuerden que las habilidades socioemocionales se entrenan. Mientras las pongamos en práctica, seremos más hábiles. Y es un aprendizaje para la vida, Katy. Y ahora, Luis, es momento de saber si ya tenemos claro nuestros nuevos aprendizajes, porque los pondremos en práctica. Eso es, a poner en práctica lo aprendido. Y el día de hoy, identificaremos cuando estamos en medio de un conflicto. ¿Cuáles son los intereses de las partes? ¿Y con qué alternativas contamos para encontrar la mejor opción para todas y todos? Vamos a narrar una historia. ¿Una historia? Así es, vamos a narrar una historia que tenga los siguientes elementos. Primero, vamos a recordar un conflicto que hayamos vivido con alguien cercano.
Segundo, luego narraremos la historia contando dónde se da la historia, entre quiénes y cuáles son los intereses de cada parte. Importante resaltar esto. Vamos a narrar la historia contando dónde se da la historia, entre quiénes y cuáles son los intereses de cada una de las dos partes. Tercero, en el siguiente párrafo vamos a contar cómo se dio el conflicto, qué sucedió y la posición de cada una de las partes. Bien, estamos en el tercer punto. En este párrafo vamos a contar cómo se dio el conflicto, qué sucedió y la posición de cada una de las partes. En cuarto lugar, vamos a poner ahí de qué forma lo resolvieron, qué opciones tuvieron para llegar a un acuerdo. Repito, cuarto, de qué forma lo resolvieron, qué opciones tuvieron para llegar a un acuerdo. ¿Y qué sucede si no llegaron a un acuerdo? Pues podemos proponer alguno y de repente alguna alternativa que no consideraron en ese momento, pero nosotros, que lo miramos desde afuera, sí se nos ocurre. Finalmente pueden realizar un dibujo de una de las escenas de nuestra historia. Bueno, queridos escritores y escritoras, ¿quién sabe si esta historia es el inicio de su libro? ¿Por qué no? Dejen fluir sus ideas. No tiene que ser una historia larga, solo consideren los pasos que les hemos brindado. No olviden colocar en sus portafolios la historia que han escrito acompañado por su dibujo. Me han contado que ese portafolio ya está gordito de todas las cosas que han elaborado. Llegamos al momento en que nos inspiramos. ¿Y qué mejor momento para poner en práctica nuestros ejercicios de respiración? Síganme todas y todos, nos ponemos lo más cómodos posibles y vamos a inhalar, o sea, ingresar aire por la nariz suavemente hasta llenar nuestros pulmones. Lo retenemos ahí por unos 7 segundos. Y luego exhalamos, o sea, expulsamos el aire de nuestros pulmones suavemente por la boca. Podemos repetirlo unas 10 veces si nos sentimos alterados para mantener la calma y encontrar mejores soluciones. Ya lo decía mi abuelita que con la cabeza caliente no se pueden tomar buenas decisiones. Y es verdad, la respiración nos ayuda a mantener la calma y pensar con mayor claridad. ¿Y a quién tenemos el día de hoy, Katy? Hoy nuestra invitada es una joven emprendedora. Su nombre es Lucero Francis Fernández Prada, quien además ayuda a otras jóvenes mujeres a empoderarse como ella. Muy buenas noches, soy Lucero Francis, tengo 30 años, estudié comercio exterior. Actualmente yo administro un taller de confección que tiene mi familia, que tiene más de 25 años de experiencia, pero a su vez yo tengo una escuela de modelos inclusiva llamada Nativa. Esta escuela se encarga de trabajar con chicas de talla grande, es decir, modelos plus size, que sobre todo modelan prendas de talla L, XL, 2XL, 3XL. Es una forma de incluir a todas las chicas en el mundo del modelaje. Yo quería contarles cómo aprendí a manejar conflictos grupales. Realmente desde niña se me hizo un poco complicado poder exponer mis ideas porque tenía mucho miedo o solía tener mucho miedo a que no sean aceptados o quizás decir algo que no estuviera correcto. Entonces prefería afirmar lo que la mayoría decía, ¿no? Es decir, seguía la corriente únicamente para quizás no desencajar con lo que la mayoría de personas pensaba y no quería que quizás mis ideas fueran una incomodidad o un malestar para los demás. Yo más grande aprendí a defender mis ideas. En realidad me considero una persona perfeccionista con mi trabajo. Por ello a veces me aferraba a mis ideas o se me complicaba escuchar a los demás. Hace un tiempo, ya bastantes años, alguien me enseñó una forma simple de resolverlos, donde cada miembro del grupo tenía que escribir qué es lo que deseaba plasmar o conseguir en el trabajo. Y luego nos juntábamos para leerlas para todos, ¿no? Leíamos la idea de cada uno, conversábamos y veíamos cada punto de vista, escuchábamos atentamente y reconocíamos la importancia que tenía la opinión de los demás.
Vengo poniendo en práctica esa técnica hace ya bastante tiempo. Me ha ayudado mucho. Es más fácil entender el punto de vista de otras personas y poder conseguir un trabajo aún mejor. Además, aprendí que el no estar de acuerdo con las demás personas es una oportunidad para repensar y fundamentar tus propias ideas y escuchar la de otros. En todo este proceso he aprendido muchísimo y en verdad les recomiendo que aprendan a replantear sus ideas, a escribirlas, pero también leer lo de los demás y darle la importancia que se merecen. Me alegro, Lucero, que tengan tan buenas reflexiones en tu vida. Y más me alegro de que lo compartas con más jóvenes. Eso es admirable, compartir con otras personas nuestras lecciones de vida. Este es nuestro segmento final. Estamos por cerrar el programa del día de hoy, no sin antes recordar nuestras ideas claves. Así es, Katy. Recordemos cuáles son las ideas claves del día de hoy. Hoy hemos trabajado el tema de resolución de conflictos. Y claro, hemos visto que un conflicto interpersonal es una situación en la cual nos encontramos en desacuerdo frente a una situación determinada que nos afecta a ambas partes. También hablamos que el manejo de conflictos interpersonales es la capacidad que tenemos para enfrentar los conflictos de manera flexible y creativa, sin agresión, identificando en ellos oportunidades de cambio y crecimiento personal y social. También hablamos del conflicto intergeneracional, cuando los abuelos o padres creen y realizan prácticas que los más jóvenes no comprenden porque tienen sus propias formas de pensar. También es importante mencionar que controlar nuestras emociones nos permitirá escuchar activamente, expresarnos con asertividad y tomar las mejores decisiones que beneficien a todas las personas involucradas. Mantener la calma no es tarea fácil, pero es un reto que nos permite ser cada vez más fuertes, más hábiles para enfrentar los nuevos retos de la vida. Recordemos ejercitar nuestra respiración. Excelente programa, Luis. Excelente programa, Katy. No nos podemos ir sin recordar a todas y todos nuestros oyentes que debemos seguir cuidándonos por nosotros y por los demás. Usemos las mascarillas, salgamos solo cuando sea necesario y mantengamos muy buena higiene. Un fuerte abrazo. Libre de coronavirus, por supuesto. Chao, chao, chao. Chao. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.